cuando la palabra dice, cuando se reúnan, canten himnos, cantos y cantos espirituales. ¿Entendés? Cantos espirituales que salgan desde el corazón. Porque hay personas que se ponen a cantar inspiradas por el Espíritu de Dios, y eso es lo que transforma. Pero lo que hacen las instituciones religiosas hoy en día, las grandes instituciones religiosas, llaman a los mejores músicos no para que el Espíritu Santo te convenza del pecado, sino es para emocionarte, ¿entendés? Tocan tan bien la música, sincronizan tan bien en todos los acordes, en todas las tonalidades, que lo único que llegan a hacer es emocionarte. Entonces uno va a esta institución religiosa y dice, acá está la presencia de Dios. Claro, ¿entendés? Porque cantó bien, dicen, yo sentí la presencia de Dios y no sentiste nada, simplemente la persona cantó bien y te gustó como cantó, nada más que eso. Claro, te toca la emoción, y hay predicadores que hacen que uno le toque la emoción, ¿entendés? Pero salen de estas iglesias o de estas instituciones religiosas y las personas siguen siendo iguales, no cambian. Por eso hay que hacer énfasis en que las iglesias antiguas, de las primeras instituciones religiosas cristianas, se hacían en las casas, ¿entendés? En las casas, iban de familia en familia, pero bueno, ahí nos estamos yendo un poco de tema. Lo que nos queremos centrar ahora es en hablar los frutos del Espíritu Santo. Sí, y los frutos de la carne, como leímos recién, rivalidades, contiendas, ¿cuántas veces hemos visto esto? Y como dijo el Señor, que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso nosotros podemos hablar de esto, porque nosotros mismos hemos metido la pata. Por ejemplo, hace unos años atrás, cuando íbamos a la misma congregación, Ezequiel, había pasado que teníamos que tocar en una campaña y había dos chicos que vinieron a manera de sorpresa, vinieron en medio de un ensayo, y nosotros, los que estábamos tocando, no sabíamos que iban a venir. Entonces, cuando ellos llegan, nos caen así como de sorpresa. Ellos vinieron para tocar, digamos, para alabar al Señor, y nosotros pensamos, no, pero mañana hay que tocar y estos no podemos incorporarlos ahora porque ya tenemos todo armado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los chicos se quedaron, vino el ensayo, nosotros como que los dejamos de lado y se fueron. Así como vinieron mal, se fueron peor. Entonces, eso es rivalidad. Luego nosotros, bueno, corregimos nuestro error y al tiempo fuimos a buscar a las personas que en sus congregaciones no tenían lugar para tocar. Entonces nosotros dijimos, bueno, acá en este lugar sí van a tener su lugar para tocar. Entonces fuimos a la casa y los buscamos, y luego al tiempo vinieron y bueno, hubo algunos ensayos que participaron y demás. Sabes que a mí también me pasó lo mismo. Por eso le doy gracias a Dios que Él nos enseña y nos guía cada vez a la palabra, ¿no? Yo sentía ese ego de decir, yo puedo ser un buen líder, me sentía un buen líder, me sentía como egoísta en decir, hey, llámeme a mí, yo puedo predicar, o cosas así, siempre con el ego arriba, con esa soberbia. Pero gracias a Dios pude entender que la persona tiene que humillarse, sí, para servir a Cristo. Humillarse ante el Señor, y el Señor es el que nos enaltece a su debido tiempo cuando Él quiere hacer. Claro, y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Sabes que quiero compartir una palabra que está en Romanos capítulo 7, versículo 14? Porque a veces sentimos que queremos hacer el bien y no lo podemos hacer. Pero eso es porque el pecado que está en nosotros nos incita a hacer el mal. Pero una vez que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, ya el pecado no nos va a incitar a hacer el mal. Bueno, voy a leer la palabra que dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, morir a las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando hablamos de la carne o de los deseos de la carne, nos referimos a nuestra naturaleza pecaminosa, porque ya nacemos con esa naturaleza que viene de la simiente de Adán. Cuando Adán comete el pecado, nosotros ya nacemos con ese pecado, y la única manera de no seguir a nuestros deseos de la carne o la naturaleza pecaminosa es venciéndolo a través del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu nos guíe. Bien, los frutos del Espíritu no son tener una congregación llena, ni tener instrumentos caros, ni una pantalla gigante para ver las letras de las canciones. Claro. No es eso, los frutos del Espíritu. Tampoco es que una persona o un miembro de la iglesia predique bien o toque bien un instrumento. Tampoco como se vista una persona, ¿no? Eso no quiere decir que tengan los frutos del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un ejemplo de amor
Comprá una galletita, comprá lo que puedas y luego cuando ves a alguien que está en situación de calle, dáselo. Hay que tener amor hacia la persona, es lo que Dios nos enseña. Yo siento que los frutos del Espíritu Santo están enlazados entre sí. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Todo está enlazado porque uno cuando tiene fe, ponele vos, estás pasando una situación difícil o estás pasando por un problema y no sabes cómo resolverlo, pero tenés esa paz de que Dios lo va a resolver y tenés esa fe de que Dios lo va a resolver y tu actitud a tener fe, o sea, una persona común que está viviendo bajo los dominios de la carne, cuando está pasando una situación difícil, no tiene fe, ¿entendés? Se desespera, no cree, se enoja por cualquier cosa. Culpa a Dios. Culpa a Dios. En cambio, cuando uno tiene el fruto del Espíritu Santo, pueden venir luchas, pueden venir pruebas, pueden venir vientos, como la palabra que leíste al principio, y Dios nos da esa tranquilidad, esa fe y esa paz para seguir adelante. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán sufrimiento, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Confiar en Jesús, porque estamos atravesando momentos difíciles y los tiempos están acelerados y vemos cómo el mal está tomando cada día más fuerza, cómo la palabra de Dios se está cumpliendo cada día más. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos cada vez más a Jesús y buscar la guía del Espíritu Santo. No mirar para los costados, no mirar a quién juzgar, no mirar los problemas, las dificultades que tenemos, sino dejar las obras de la carne, porque eso pertenece a las obras de la carne y a nuestra naturaleza pecaminosa que teníamos antes, pero Cristo, nosotros morimos con Él y resucitamos con Él, entonces tenemos que estar como Él andaba. Una cosa que es muy importante, un trabajito que nosotros hemos hecho, analizar a las demás personas, pero le pedimos a las personas a vos que nos estás escuchando, analizate a vos mismo y fíjate qué frutos estás dando. ¿Estás dando los frutos del Espíritu o los frutos de la carne? Analizate y si estás dando los frutos de la carne, arrepentite, pedile perdón al Señor y que Él te enseñe a dar buen fruto. Amén.